¿Qué misterios ocultan las tumbas de Egipto, desde las impresionantes necrópolis hasta los secretos enterrados junto a los faraones? Prepárate para descubrir las historias fascinantes y los enigmas que han perdurado a lo largo de milenios en la tierra de los faraones. Gigantes de Alzo. Ahora regresamos a España para presentarle al gigante de Alzo. Medía 227 metros de altura y su envergadura era incluso mayor, 242 metros. Entonces, sí, el hombre tenía cierto alcance. Como muchos otros gigantes de su tiempo, sería exhibido como una anomalía del mundo, viajando por toda Europa como parte de una exposición española. Afortunadamente, a diferencia de algunos de los otros gigantes que se han mencionado, al menos vivió una buena parte de su vida antes de cumplir los 40. Una historia divertida antes de continuar. En un momento de su vida, un hombre de negocios vio una oportunidad de ganar dinero y encontró una manera de hacer que conociera a una mujer inglesa que también era la llamada Giganta. Él preguntó si los dos se casarían y ella estuvo más que feliz de hacerlo, pero él decidió irse a casa. El sitio de matanza de mamuts. Este fascinante descubrimiento arqueológico en Austria, revelado en 2018, nos ofrece una ventana única hacia nuestro pasado prehistórico. El sitio, que se estima tiene una antigüedad de casi 20.000 años, nos transporta a las profundidades de la última era glacial, un período crucial en la evolución humana. La evidencia encontrada en este lugar es verdaderamente asombrosa y nos cuenta una historia vívida de la interacción entre nuestros antepasados y los majestuosos mamuts que una vez vagaron por estas tierras. Los restos descubiertos en el sitio son un testimonio elocuente de la presencia y caza de mamuts. Los enormes huesos y colmillos encontrados no dejan lugar a dudas. Este era un lugar donde estas magníficas criaturas encontraron su fin a manos de cazadores prehistóricos. La escala de estos restos es impresionante. Los colmillos, de un tamaño que solo podría pertenecer a mamuts, nos dan una idea de la inmensidad de estos animales extintos. Pero el sitio no solo nos habla de los mamuts. Las herramientas encontradas durante la excavación proporcionan una evidencia tangible de la presencia y actividad humana. Estos artefactos, junto con otros restos de animales, pintan un cuadro complejo de la vida en la era del hielo. Nos permiten vislumbrar las estrategias de supervivencia y las habilidades de nuestros antepasados, que se enfrentaban a un entorno hostil y desafiante. La magnitud de la empresa de cazar mamuts no puede subestimarse. Estos eran animales colosales, verdaderos gigantes de su época. La caza de un solo mamut probablemente requería la coordinación y el esfuerzo conjunto de un grupo numeroso de cazadores. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la organización social y las capacidades cooperativas de nuestros antepasados prehistóricos. Además, el establecimiento de un lugar específico para esta actividad demuestra un nivel de sofisticación en el pensamiento y la organización de estos primeros humanos. Reconocieron la ventaja de tener un sitio dedicado para su labor, lo que sugiere una comprensión de conceptos como eficiencia y planificación a largo plazo. Este conocimiento y previsión son indicativos de capacidades cognitivas avanzadas y de una adaptación exitosa a su entorno. En resumen, este sitio de matanza de mamuts no es solo un recordatorio de nuestro pasado, es una ventana a la ingeniosidad, resistencia y capacidad de adaptación de nuestros antepasados. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente y cómo hemos evolucionado como especie. Cada hueso, cada herramienta, cada fragmento encontrado en este sitio cuenta una parte de nuestra historia colectiva, recordándonos que nuestro pasado, lejos de permanecer enterrado, sigue vivo en estos descubrimientos, esperando ser explorado y comprendido. Murnepata. A continuación, nos encontramos con Merneptah, un faraón cuya historia está intrínsecamente ligada a la de su padre, el legendario Ramsés II. Merneptah ascendió al trono en una edad avanzada, ya que su padre, conocido por su longevidad extraordinaria, gobernó durante casi 7 décadas. Como resultado, el reinado de Merneptah fue relativamente breve en comparación con el de su predecesor, pero no menos significativo en la historia del antiguo Egipto.
La momia de Merneptah, que ha sobrevivido el paso de los milenios, nos ofrece una visión fascinante de las prácticas de momificación de la época. Su cuerpo, cuidadosamente preservado, muestra la maestría de los embalsamadores egipcios y nos proporciona información valiosa sobre las técnicas funerarias empleadas para los faraones. En cuanto a la reconstrucción facial de Merneptah, los avances tecnológicos modernos nos han permitido ir más allá de las simples manipulaciones digitales. Utilizando una combinación de tomografía computarizada, modelado 3D y análisis forense, los expertos han logrado crear una representación más precisa y detallada del rostro del faraón. Esta reconstrucción no solo rellena los agujeros o colorea la momia, sino que se basa en datos científicos para recrear las características faciales de Merneptah con la mayor fidelidad posible, ofreciéndonos una visión única de cómo pudo haber sido el aspecto de este importante gobernante del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón. La tumba del rey Tutankamón fue encontrada en 1922 por arqueólogos, y tuvieron suerte por muchas razones. En primer lugar, la tumba estaba oculta por escombros, y en segundo lugar, había varios ladrones de tumbas que estaban arrasando la zona, conocida como el Valle de los Reyes. Tuvieron suerte de que no se hubieran llevado demasiado, y el cuerpo y el sarcófago del joven faraón todavía estuvieran intactos. Gracias a este hallazgo, gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para intentar aprender más sobre su pasado antiguo. Sin embargo, también significó muchos más ladrones de tumbas, y es por eso que el equipo en realidad difundió la noticia de la maldición del rey Tut o la maldición del faraón como un medio para alejar a la gente del sitio. Así es. Al final no hubo ninguna maldición, y en realidad fue un engaño inventado para mantener a la gente alejada. Cueva con huesos gigantes. Ahora vamos a Nevada para esta próxima historia, y no iremos al Área 51. Pero si el gobierno estuviera tratando de ocultar gigantes de cualquier tipo, lo más probable es que estuviera allí. No iremos allí. En lugar de eso, iríamos a un lugar llamado Lovelock Cave. Encontrarás esta cueva en la parte norte de Nevada, y ha habido numerosas historias sobre esa cueva que podrían indicar que se encontraron varios huesos gigantes en su interior. ¿Pero es cierto o se trata de otro engaño? Es realmente difícil de decir. Sabemos que se decía que los nativos que vivían en el área alrededor de la cueva Lovelock residían dentro de ella en algún momento. Entonces, encontrar huesos dentro de esa cueva no es algo descabellado en lo que pensar. La pregunta es si eran huesos gigantes. Y sobre eso no podemos especular completamente. Los huesos que se encontraron en la cueva solían ser parte de una pantalla que la gente podía visitar. Sin embargo, con el tiempo, fueron devueltos a sus tribus nativas y luego enterrados. Y por eso no podemos medir fácilmente qué tan grandes eran o no. Hay quienes han afirmado que se trataba de huesos gigantes y otros han argumentado en contra de esa teoría. La verdad está ahí fuera o dentro de la tierra y simplemente seguiremos adelante. Se revela el rostro de Tutankamón. Tutankamón ha sido reconstruido facialmente y se parece un poco a todo lo que encontraron en su tumba. Como ya sabes, esa máscara mortuoria dorada es posiblemente una de las caras más famosas de la arqueología del antiguo Egipto, pero aquí está con el aspecto que esperarías que tuviera. ¿Aprendemos un poco sobre el rey Tutankamón? Ahora, sin duda, probablemente hayas oído hablar del tesoro del antiguo faraón egipcio, pero en caso de que no lo hayas hecho, aquí tienes un poco de información para tu placer. Esta es una historia sobre por qué robar cosas de las tumbas es probablemente una mala idea. Ya sabes, con todas las maldiciones y todo eso. Uno de los tesoros antiguos más malditos de todos los tiempos fue la tumba de Tutankamón, descubierta el 4 de noviembre de 1922 por un equipo de arqueólogos dirigido por Howard Carter. La tumba perdida del antiguo faraón egipcio había permanecido intacta durante casi 3000 años. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba y entraron en ella, comenzaron a circular rumores de que la maldición del faraón recaería sobre todos los que hubieran perturbado el lugar de descanso del niño rey. Ahora bien, ¿qué verdad podría haber en esta maldición? Bueno, resulta que se informó de algunas muertes repentinas entre los que participaron en la apertura de la tumba, y esto ha alimentado aún más la leyenda de la maldición del rey Tut.
Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la expedición de Carter para buscar tesoros y excavar en el Valle de los Reyes, había encontrado su final prematuro en marzo de 1923. Su muerte fue considerada durante mucho tiempo un misterio, pero lo que nunca se informó es que había sufrido problemas de salud durante muchos años antes y parece haber muerto de malaria o algo similar después de su llegada a Egipto. Así que no hay muchas pruebas de una maldición. Luego hubo otras catástrofes que sufrieron las personas que estuvieron involucradas. Howard Carter le había dado a su amigo Sir Bruce Ingham un pisapapeles que contenía una mano momificada. Y luego la casa de este desafortunado tipo se incendió. Trató de reconstruirla y se inundó de inmediato. Un financiero estadounidense visitó la tumba en 1923 solo para enfermarse inmediatamente después, y luego murió unos meses después. Otro arqueólogo que estaba tan aterrado por la maldición de la momia, que estaba matando a la gente a su alrededor, se quitó la vida, supuestamente citando la maldición como su razón. Una y otra vez, innumerables personas cercanas y sus familias sufrieron una muerte prematura o violenta. Pero Carter, el hombre que había abierto la tumba por primera vez, se salvó, vivió hasta la edad de 64 años y luego murió de cáncer. Ahora existe una teoría de que el propio Carter fue en realidad quien inició el rumor de la maldición del faraón. Y parece que para controlar el frenesí mediático en torno al descubrimiento, había inventado una historia para mantener a raya a las hordas. Pero eso es exactamente lo que dirían ahora las personas que encubren una maldición sobrenatural y maligna, ¿no? Las líneas de Nazca. Ahora admitiré que las líneas de Nazca no son exactamente un hallazgo reciente, ya que han estado en Perú durante incontables años, y la gente de muchas culturas las conoce desde hace bastante tiempo. Se han representado en películas y programas de televisión e incluso anime, si puedes creerlo. Pero, ¿qué es lo que hace que estas líneas sean tan misteriosas? Bueno, primero y principal, son mucho más que simples líneas. En realidad, son lo que se conoce como geoglifos, hechos por el antiguo pueblo Nazca que precedió a las culturas colombianas que eventualmente reinarían sobre el área. Igualmente importante, no es solo uno o dos geoglifos lo que puedes encontrar aquí. En realidad son cientos. Hay más de 300 de estas cosas tiradas por todas partes, y representan de todo, desde perros hasta pájaros, seres parecidos a personas y más. Uno de los grandes giros es que, debido a su tamaño, para ver las formas completas, en realidad hay que estar en lo alto, como en la cima de una colina, en un avión, helicóptero o con un dron que pueda filmar la zona. El gran misterio es, obviamente, cómo diablos consiguieron hacer estas cosas. Y hay que recordar que se trataba de construcciones antiguas y en el mejor de los casos probablemente se terminaron alrededor del año 500 después de Cristo según ciertas estimaciones. Pero, ¿cómo pudieron hacer más de 10.000 líneas para hacer geoglifos tan detallados sin el beneficio de una tecnología de construcción avanzada? Recuerde que son enormes y solo se puede ver el producto terminado desde una gran altura. Por lo tanto, no habría funcionado tener a alguien en una colina cercana supervisando todo, ya que la comunicación no habría sido muy instantánea. Y tampoco sabemos el verdadero propósito de los geoglifos, por qué se hicieron, para qué servían, si eran para los dioses a los que adoraban. O tal vez había otro propósito. Nadie lo sabe realmente, y es por eso que la gente sigue investigándolos, incluso hoy en día. Gigantes versus serpientes. Está empezando a haber un patrón en lo lejos que algunas personas están dispuestas a llegar con estas historias gigantes y sus llamados hallazgos. Bueno, aquí tienes otro que te hará negar un poco con la cabeza. Supuestamente en Tailandia, una excavación encontró un conjunto de huesos muy singular, no huesos de gigantes cualquiera, sino los huesos de un gigante que estaba involucrado en una batalla fatal con una serpiente igualmente gigante. Obviamente, es una gran historia que contar y, estoy bastante seguro, se convertiría en una gran leyenda. Pero había mucha gente que decía que era un conjunto de huesos real cuando era bastante fácil decir que era falso, no solo por el tamaño o la batalla, sino porque el gobierno de Tailandia hizo intencionalmente esta obra de arte hecha para una exposición. Así es, esto no es más que una obra de arte. Incluso hay una foto del artista junto a su trabajo para mostrar lo que había creado.
Primero que nada, ese tipo tiene algo de talento. Y en segundo lugar, es una forma realmente única de atraer gente a un área. Y en tercer lugar, deja de creer todo lo que ves en Internet. Reconstrucción facial con Ferrosetti. Hacer reconstrucciones faciales para todas estas momias muertas antiguas parece ser la última moda entre los artistas y los científicos. Esta vez nos centraremos en Seti el I. Su tumba se encontró en el Valle de los Reyes en 1817 y su momia estaba bastante bien conservada, aunque se le había desprendido la cabeza. Se cree que esto probablemente se hizo en el proceso de saqueo de tumbas, cuando los saqueadores entraron en la tumba para robar todo el tesoro. Las enormes y tremendamente obvias tumbas de los antiguos faraones egipcios no eran la única forma en que esta gente de antaño honraba a sus reyes muertos. También dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a construir mausoleos subterráneos y secretos para sus líderes. Este es el Valle de los Reyes, en el área de la orilla oeste del Nilo, cerca de Luxor, en Egipto. Se convirtió en el principal cementerio de los faraones y otros miembros de la realeza y funcionarios importantes durante el período del Nuevo Reino. Eso fue entre 1539 y 1075 a.C. Llegó a ser el lugar de descanso final de reyes como Tutankamón, Seti I, Ramsés II y muchos sumos sacerdotes de Queensland y otras personas elegantes de la época. Eso fue hasta que todos fueron desenterrados de nuevo sin mucha ceremonia y arrastrados para pasar la eternidad en museos y lugares similares dentro del mundo moderno. Estas tumbas estaban completamente ocultas bajo la arena del valle, y el razonamiento general para esto fue que las grandes y ostentosas tumbas de otros faraones fueron casi inmediatamente víctimas de los ladrones de tumbas. Y así, al ocultar estas tumbas, tenían una mejor oportunidad de volver a hacer un viaje tranquilo al más allá, con todo su material meticulosamente preparado intacto hasta que llegaran los arqueólogos de todos modos. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre el robo de tumbas y la arqueología de todos modos? Adelante. Inicie una discusión sobre la ética de tales cosas en los comentarios a continuación. Petra. Ahora nos trasladamos a Jordania para explorar un lugar verdaderamente asombroso llamado Petra, una maravilla arquitectónica que desafía la imaginación hasta que se contempla en persona. Conocida por muchos como la Ciudad Rosa, debido al tono rosáceo de sus rocas, Petra es un testimonio impresionante del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas. Este extraordinario sitio arqueológico se caracteriza por sus estructuras meticulosamente talladas en las formaciones rocosas circundantes, creando un paisaje urbano único en su tipo. Se atribuye la creación de estos magníficos edificios y templos a un antiguo reino, probablemente los nabateos, cuya maestría en la talla de la piedra era verdaderamente excepcional. La precisión y el detalle de su trabajo artesanal siguen asombrando a los visitantes y expertos por igual, incluso después de miles de años. Estos antiguos constructores no solo eran artistas consumados, sino también ingenieros brillantes que desarrollaron sistemas avanzados de gestión del agua, fundamentales para la supervivencia en el duro entorno desértico. Los habitantes de Petra estaban excepcionalmente adaptados y equipados para enfrentarse a las duras condiciones del desierto que los rodeaba. Esta capacidad de prosperar en un entorno tan desafiante les proporcionó una ventaja significativa sobre sus rivales. Su profundo conocimiento del terreno y sus habilidades de supervivencia les permitían defenderse eficazmente contra las amenazas externas, lo que explica, en gran medida, el notable estado de conservación de muchas de las estructuras de Petra en la actualidad. Sin embargo, el misterio que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores es la motivación detrás de la creación de estas elaboradas estructuras. ¿Qué impulsó a esta antigua civilización a invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos en tallar estos monumentos en la roca viva? ¿Eran puramente funcionales o tenían un significado religioso o cultural más profundo? Estas preguntas continúan alimentando la fascinación por Petra y estimulando la investigación continua sobre este extraordinario sitio del patrimonio mundial. Gigantes de San Diego. Se dan cuenta de que estoy cubriendo los Estados Unidos lo mejor que puedo, solo asegurándome de que estén prestando atención, porque ahora es el momento de hablar sobre el gigante de San Diego. En 1895, unos buscadores descubrieron los restos de un gigante cerca de San Diego, California.
lo cual fue algo que sucedió bastante debido a la fiebre del oro que se estaba dando en ese período. El gigante que encontraron estos mineros fue exhibido y atrajo a una gran multitud, como puedes imaginar. También llamó la atención del Smithsonian. Pagaron para que transportaran la momia gigante para poder probarla y nunca más se la volvió a ver. Algunos afirman que en realidad fue un fraude, pero otros sostienen que fue algo real. Pero ¿quién realmente sabe cuál es la verdad? Henry Todd II. Segundo, también conocido como Seqenen-Retao II, es una figura histórica fascinante cuya muerte ha sido objeto de intenso estudio y debate entre los egiptólogos. Se cree que este faraón de la 17 dinastía egipcia falleció en circunstancias violentas, posiblemente en el contexto de una batalla. Su nombre, aunque complejo de pronunciar para muchos, es un testimonio de la rica historia del antiguo Egipto. En años recientes, los avances tecnológicos han permitido a los investigadores desentrañar algunos de los misterios que rodean la muerte de este monarca. La momia de Seqenen-Retao II ha sido sometida a minuciosos exámenes que han arrojado luz sobre los últimos momentos de su vida. Los estudios revelan que el cuerpo presenta múltiples heridas de carácter violento, incluyendo varios impactos contundentes en el cráneo. Durante mucho tiempo, la interpretación predominante sugería que estas lesiones eran el resultado de una muerte en el campo de batalla, descartando así otras posibilidades como causas naturales o un asesinato premeditado. Sin embargo, las investigaciones más recientes, apoyadas en sofisticadas tecnologías de escaneo computarizado, han presentado evidencias que apuntan hacia un escenario potencialmente más complejo y siniestro. Estos nuevos hallazgos sugieren la posibilidad de que el faraón no haya muerto en el fragor de la batalla, sino en circunstancias más controladas. Existe evidencia que indica que Seqenen-Retao II podría haber sido capturado por sus enemigos tras ser superado en combate. Los investigadores especulan que, tras su captura, el faraón podría haber sido inmovilizado antes de ser ejecutado. Las tomografías computarizadas revelaron heridas faciales ocultas por los embalsamadores, sugiriendo un intento de preservar la dignidad del faraón. Estos hallazgos han reavivado el debate sobre la muerte de Seqenen-Retao II, ofreciendo una visión más compleja de los conflictos en el antiguo Egipto. La historia de este faraón sigue fascinando a expertos, demostrando que el pasado aún guarda secretos por descubrir. Göbekli Tepe. Imagina estar en Turquía en 2008 cuando descubrieron el Göbekli Tepe. ¿Qué es este hallazgo especial? Bueno, fue uno que muchos creyeron que era el primer templo construido por la sociedad. La razón por la que dicen eso es porque, bueno, es increíblemente antiguo, ya sabes, como Stonehenge. Aparentemente es más de 6.000 años más antiguo que Stonehenge, lo cual es revelador por todo tipo de razones. Una de las otras características que es muy común en esta capa 3 de Göbekli Tepe. En primer lugar, cuando se descubrió el sitio, pudieron datarlo y darse cuenta de que las piedras que fueron talladas por las personas prehistóricas que las forjaron fueron creadas sin el uso de herramientas. Por lo tanto, tuvieron que aplicar algunas técnicas muy intensivas en mano de obra para lograrlo. Y sin embargo, pudieron hacer exactamente eso. Dado que esto se hizo hace unos 11.000 años, según las mejores estimaciones que tenemos actualmente, eso no solo reescribiría la historia, sino que también pintaría una imagen prehistórica del hombre bajo una luz completamente diferente. Mucha gente cree que la civilización no llegó hasta mucho después. Y sin embargo, aquí hay un templo muy claro que fue construido por personas. Podemos respaldar esa afirmación porque no habría sido posible que una sola persona, 2 personas o incluso un simple grupo construyeran el templo. Habría sido necesario mucho tiempo, esfuerzo y planificación por parte de un gran contingente que en ese momento tendría que haber vivido en esa zona. Además, ¿por qué un pequeño grupo de personas construiría algo tan extravagante? Pero si era parte de una especie de ciudad prehistórica, bueno, eso lo cambia todo. La investigación sobre el lugar continúa y las personas que lo redescubrieron son ahora una parte clave de esa historia, al igual que las personas que estaban en la zona anteriormente e ignoraron los rastros del hallazgo que estaba justo debajo de sus pies. Huesos de la isla de Santa Catalina. Iban a tomar un camino diferente con el próximo.
Porque cuando se trata de gigantes en nuestro mundo, a veces hay personas que afirman que encontraron algo cuando realmente no han tenido. Y si un lugar se ha vuelto popular por tener ciertos tipos de vida, bueno, a veces se puede hacer un nuevo descubrimiento. Por ejemplo, la isla de Santa Catalina es parte de las Islas Channel justo en la costa de California. Como era de esperar de una isla, hay mucha vida silvestre y plantas y cosas que se han descubierto allí, incluidas algunas que son exclusivas de la cadena de la isla. La isla Santa Catalina es el hogar de 4.000 personas hoy en día y tienen una vida agradable allí. Y ahí es donde Ralph Giddens entra en escena. El arqueólogo autodidacta vivió en la isla Santa Catalina con su familia y desenterró todo tipo de cosas durante su estancia allí, entre los que se encontraban los llamados restos de muchas personas, algunos de los cuales, según él, eran gigantes. Uno de ellos, afirmó, medía más de 2 metros de altura e incluso se tomó una fotografía con él. ¿Pero era realmente un gigante lo que había encontrado? Bueno, no. Giddens resultó ser un estafador y muchas de sus reclamaciones y multas eran infundadas y tampoco estaban probadas. Así que su reputación rápidamente se fue al baño. Ahora, como se ha explicado, es muy posible que hubiera personas grandes en esta cadena de islas en algún momento, pero eso no significaba que fueran una raza gigante como Giddens había afirmado después de encontrar cierto conjunto de huesos. Hay muchas razones para el gigantismo y otros ejemplares de gran tamaño. Por lo tanto, no podemos basarnos simplemente en las palabras de un hombre o en los misteriosos hallazgos que afirma haber realizado. Y, lamentablemente, esta no es la única afirmación falsa sobre los gigantes que se ha hecho a lo largo del tiempo. A algunas personas les gusta revolver la olla y llamar la atención sobre cosas que encontraron cuando en realidad no encontraron nada en absoluto. Reconstrucción facial de Hatshepsut. A continuación tenemos una reconstrucción facial de Hatshepsut, una de las mujeres más influyentes de toda la historia del antiguo Egipto. Pero, curiosamente, esta reconstrucción no la muestra luciendo uno de sus accesorios más famosos, una barba postiza. No solo fue una figura importante en la historia de Egipto, sino que también era conocida por lucir la barba postiza como ninguna otra. En el antiguo Egipto, las barbas eran un importante símbolo del poder de los faraones. La masculinidad, al parecer, siempre se ha representado mejor con vello corporal y armas grandes. Todo es muy seguro, estoy seguro. De todos modos, la barba era una buena forma para que un faraón proyectara cierto tipo de imagen. El problema era que algunos de estos faraones no podían dejarse crecer la barba por ser mujeres o niñas, ya sabes. Y siempre les salían liendres. ¡Qué asco! Así que recurrieron a una alternativa ingeniosa, la barba postiza. En la actualidad, la barba postiza suele ser cosa de los Papá Noel de los centros comerciales y de los investigadores privados mal disfrazados. Pero en el antiguo Egipto, si eras una mujer que necesitaba convencer a la gente de que eras una gran faraona, bien, tu barba postiza podía darte la ventaja que necesitabas. Hatshepsut se declaró oficialmente faraona después de que su marido y hermano, por supuesto, el faraón Tutmosis II muriera y fuera sucedido por Tutmosis III. El nuevo rey era un niño pequeño en ese momento y francamente era imposible conseguir que se quedara quieto en su trono y llevara su barba postiza. Pero ella era la faraona en la práctica. Ella asumió los títulos y se retrató a sí misma en imágenes como un hombre. Incluso se hizo mostrar con un cuerpo masculino y una barba postiza. Naturalmente, este tipo de cosas, una mujer al mando asustaba a mucha gente, y todavía lo hace. Por eso era necesario demostrar que tenía la autoridad y la capacidad de liderar. A pesar de toda la cuestión de la misoginia, resultó que ella era una de las mejores faraonas de todos los tiempos. Quiero decir, ¿quién lo hubiera pensado? Y ella gobernó durante una época de gran paz y prosperidad, hasta que ese pequeño advenedizo se dejó crecer la barba y decidió empezar a actuar como un rey, lo que significó hacer la guerra y expandirse agresivamente por todo el espectáculo. Tutmosis III era tan tonto al respecto que intentó borrarla por completo de los libros de historia de Egipto. Hizo que desfiguraran sus monumentos, la eliminó de las listas de reyes e incluso volvió a dedicar su templo a sí mismo. Vaya, ¿muy inseguro? El mecanismo de Antiquitera. ¿Alguna vez te has preguntado cuán inteligentes eran las culturas antiguas de nuestro mundo? Bueno, el mecanismo de Antiquitera
Es una prueba de que probablemente eran más inteligentes en aquel entonces que algunas personas incluso hoy en día. Y eso se debe a que este mecanismo era un elemento especial que se encontró en un naufragio en Grecia. Y lo que descubrieron es que el dispositivo no es solo una especie de objeto aleatorio, en realidad era básicamente una computadora analógica. Al parecer, se utilizaba en el barco para ayudar a calcular ciertos eventos astronómicos que incluían la posición de las estrellas, las fechas de un eclipse y más. Y hasta ahora, este es el único de su tipo que se ha encontrado. Sin embargo, ¿y si hay más por descubrir? Y además, ¿cómo consiguieron los antiguos griegos tener el conocimiento y la tecnología necesarios para crear un dispositivo así? Nadie lo sabe realmente. Y es por eso que, por ahora, sigue siendo uno de los artefactos más interesantes y misteriosos que se han descubierto. Los gigantes de Alaska. Alaska sería un lugar curioso para que residieran gigantes, ¿no te parece? Quiero decir, después de todo, el frío sería muy duro para sus huesos y estarían muy fácilmente expuestos a los elementos debido a su tamaño. La razón por la que menciono esto es que un famoso zoólogo afirmó una vez que había recibido una carta de alguien que estaba estacionado en Alaska durante la Segunda Guerra Mundial, que mientras estaba excavando una isla para construirla, me encuentro con algunos restos humanos que no serían extraños en sí mismos, excepto que esos restos eran de origen bastante gigante. La historia continuó señalando que los huesos fueron entregados más tarde al Smithsonian para pruebas e investigación, pero nunca revelaron nada al mundo. Pensó que esto era algo curioso por múltiples razones, y sin embargo, no tenemos ninguna razón para que esta historia sea verdadera o falsa. Dado el contexto que se dio, podría ser verdad o simplemente podría ser otra historia. Nadie puede decir. Momia egipcia con hermosos dientes. Amenhotep. Yo era un antiguo faraón egipcio que gobernó durante la primera parte de la dinastía 18, que fue alrededor de 1526 a 1506 a.C., y de hecho tenía un lugar único en la religión egipcia, ya que fue deificado después de su muerte y luego adorado como un dios. Los restos momificados de este faraón fueron descubiertos en 1881, y desde entonces todos esos arqueólogos se han estado muriendo por hurgar debajo de las vendas de este tipo muerto para averiguar qué aspecto podría haber tenido. Quiero decir, ¿no lo hemos hecho todos? A pesar de estar muerto durante 3.500 años, este anciano ha sido desenvuelto y examinado digitalmente. Esta investigación no invasiva ha dado a los científicos la macabra oportunidad de mirar el rostro de un faraón muerto y averiguar exactamente qué edad tenía y qué tan saludable podría haber sido. Aparentemente, dicen que tenía unos dientes hermosos. Me pregunto qué emoción habría sentido si lo hubieran desenvuelto y reconstruido digitalmente de esta manera. No estoy seguro de que esta fuera la vida después de la muerte que la mayoría de los antiguos egipcios imaginaban para sus restos mortales. Éfeso. Lo que puede sorprenderle de la ciudad conocida como Éfeso es que ha sobrevivido a muchas épocas diferentes antes de convertirse en las ruinas que conocemos ahora. Por ejemplo, existe desde el Neolítico. Sin embargo, cuando se trataba de una ciudad griega, en realidad se la aclamaba como la ciudad más importante de su alcance. Probablemente se deba a que era una gran ciudad portuaria y se convirtió en un centro comercial clave durante ese período de la historia. Y hablando de historia, la historia completa de la ciudad aún está por revelar, ya que ciertos registros son un poco incompletos sobre cómo sucedieron las cosas allí. Pero lo que sí sabemos es que ha sido puesta a prueba en batalla, gobernada por varias personas y tendía a tratar bien a sus ciudadanos. E incluso fue el lugar de nacimiento de ciertos filósofos legendarios. Gigantes del Amazonas. A lo largo de los años, se han encontrado muchos huesos en la densa selva tropical y algunos de ellos han sido sorprendentemente altos. Algunos esqueletos que se encontraron midieron potencialmente 24 metros de altura. Y había más de uno de tamaño similar o mayor a estos restos encontrados. Aunque no se puede confirmar la autenticidad de estos hallazgos, equipos de investigación de todo el mundo se han dedicado a estudiar estos huesos,
tratando de descifrar su origen y verificar si realmente pertenecen a seres gigantes. Se sabe que el Amazonas aún guarda muchos secretos sin descubrir, y algunos creen que los gigantes podrían ser uno de esos enigmas ocultos en sus profundidades. Este misterio ha intrigado a arqueólogos y científicos, quienes continúan explorando y desenterrando pistas que puedan revelar la verdad sobre estos fascinantes descubrimientos. El rostro de Akenatón. A continuación tenemos el rostro del faraón Akenatón. Nació oficialmente como Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III y la reina Taide. Esta parece ser una representación del tipo que se ha utilizado para crear la reconstrucción facial del faraón fallecido hace mucho tiempo. Durante su reinado, Akenatón introdujo muchas otras reformas religiosas controvertidas y también intentó introducir un gobierno de una deidad en lugar del panteón de dioses que había caracterizado anteriormente el culto egipcio. Esto supuso una recepción mixta, como suelen hacer estas cosas. Pero como parte del cambio radical, también se interesó mucho en el arte y fue responsable de toda una serie de cambios en el estilo artístico de la época. Esto también supuso que hubiera muchos retratos de él y otros miembros de la familia real que eran más naturalistas y menos tradicionales que en generaciones anteriores. Así que tal vez podamos entender mejor cómo pudo haber sido en realidad a partir de las obras de arte de la época. Templos y herramientas antiguas que regresan a Egipto. Los últimos años han sido testigos de una avalancha de descubrimientos fascinantes en Egipto, revelando capas ocultas de su rica historia. Aunque pueda parecer que esta nación bañada por el desierto ha sido completamente explorada, la realidad es que la arena sigue ocultando tesoros inimaginables, esperando ser desvelados por los arqueólogos. La vastedad del desierto y la complejidad de las antiguas estructuras egipcias continúan sorprendiendo a los investigadores con nuevos hallazgos. Un ejemplo notable es el descubrimiento reciente de los vestigios de un templo antiguo, identificado por sus imponentes pilares caídos que aún persisten en el lugar. Los expertos creen que estas ruinas están íntimamente ligadas a la legendaria ciudad de Buto, un centro de gran importancia en el antiguo Egipto. Los arqueólogos a cargo de la excavación han sugerido que este templo podría remontarse a una dinastía específica, aunque se necesitan más estudios para confirmar su datación exacta. Además de este templo, otro sitio arqueológico ha arrojado luz sobre las prácticas religiosas de los antiguos egipcios. En este lugar se descubrieron diversas herramientas y artefactos religiosos de gran valor histórico. Estos objetos no solo son fascinantes por sí mismos, sino que también proporcionan información invaluable sobre los rituales, creencias y prácticas cotidianas de los egipcios durante un periodo específico de su historia. El análisis detallado de estos artefactos está ayudando a los investigadores a reconstruir con mayor precisión la vida espiritual y las costumbres de esta antigua civilización. Estos descubrimientos recientes subrayan la importancia continua de la arqueología en Egipto y demuestran que, a pesar de siglos de estudio, aún queda mucho por aprender sobre esta fascinante civilización. Cada nuevo hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también plantea nuevas preguntas y abre nuevas líneas de investigación, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por el antiguo Egipto. Gigante de Arabia Saudita. Dada la historia de Medio Oriente y naciones como Arabia Saudita, se puede pensar que tiene sentido que un gigante haya vivido allí en algún momento del tiempo. De hecho, ciertas religiones que se predicaban en esa región tenían historias de hombres gigantes que luchaban contra guerreros santos. Pero esa es otra historia completamente diferente. En este caso me refiero a una fotografía subida a Internet desde Arabia Saudí durante una expedición que parecía indicar que se había encontrado un gigante. Sin embargo, cuando algunas personas investigaron esta imagen, descubrieron una verdad muy triste. La imagen había sido publicada en un sitio que no estaba dedicado a la verdad, sino a las personas que tomaban fotografías del pasado y luego las manipulaban lo suficiente como para que pareciera algo nuevo. Resultó que alguien tomó una fotografía arqueológica muy real de Nueva York y un esqueleto que ciertamente no era un gigante, y luego manipuló las cosas como las ves ahora. Así que deja que esto sea una vez más una lección para ti. No creas todo lo que ves o lees en Internet,
porque a veces la fuente no es del todo confiable. Revela el rostro de Ramsés II. Ramsés II, que también con gran humildad, estoy seguro, se hacía llamar Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Su reinado duró desde 1279 hasta 1213 a.C. y fue uno de los más largos de la historia egipcia. Se dedicó a la ostentación militar y a los proyectos de construcción monumentales, y uno no puede evitar preguntarse qué compensaba. Vivió unos 90 años, lo que era una edad muy avanzada en aquella época. Los restos momificados de este faraón han sido analizados exhaustivamente mediante todo tipo de datos de tomografía computarizada y toda la información histórica sobre él, lo que ha permitido hacer una suposición sobre su aspecto. En realidad, hay dos representaciones en 3D independientes de cómo podría haber sido su rostro. Una es cuando tenía 90 años y estaba muerto, y la otra es cuando tenía unos 45. ¡Qué contraste! El faraón llevó a cabo una serie de campañas militares para expandir las fronteras de Egipto y tuvo conflictos con reinos vecinos y con los hititas, los libios, los nubios y los cananeos. Una de sus batallas más famosas fue la batalla de Kadesh, que libró contra los hititas y terminó en tablas. Sin embargo, por alguna razón, en todos sus registros oficiales se atribuyó la victoria. De nuevo, tal vez toda esa fanfarronería diga algo sobre él. Era conocido por ser un constructor prolífico y encargó toneladas de enormes estructuras monumentales por todo Egipto, la mayoría con su rostro o semejanza, por supuesto, y construyó enormes templos como el Gran Templo de Abu Simbel, que presenta estatuas colosales de él mismo. También amplió y adornó templos existentes como el complejo de Karnak en Tebas y construyó el Ramseum, su templo mortuorio en la orilla oeste del Nilo. Donde quiera que pudiera pegar una imagen de sí mismo luciendo como un dios, bueno, eso fue exactamente lo que hizo. Y también, naturalmente, hizo erigir una gran cantidad de estatuas y monumentos en su honor. Templo azteca. Una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia mesoamericana, continúan siendo objeto de intenso estudio y debate entre los arqueólogos e historiadores modernos. Esta cultura, conocida por su vasta extensión territorial y su profunda devoción religiosa, ha dejado un legado que sigue cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento. Si bien es cierto que los sacrificios humanos son un aspecto notorio de su cultura, reducir la riqueza y complejidad de la civilización azteca a esta práctica sería una simplificación injusta de su historia y logros. Un ejemplo perfecto de la continua revelación de secretos aztecas es la pirámide de Teopanzolco, una estructura arquitectónica que ha sido durante décadas un foco de interés arqueológico. Esta pirámide no solo es impresionante por su construcción monumental, sino también por el complejo de templos que la rodean, cada uno con su propia importancia ritual y simbólica. Sin embargo, fue un evento inesperado el que arrojó nueva luz sobre este sitio ya de por sí fascinante. En septiembre de 2017, la naturaleza intervino de manera dramática en la forma de un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la región. Este cataclismo, aunque devastador en muchos aspectos, tuvo un efecto sorprendente en Teopanzolco. Reveló la existencia de un templo previamente desconocido, oculto durante siglos bajo la estructura principal de la pirámide. Este descubrimiento fortuito no solo añadió una nueva capa de complejidad a nuestro entendimiento del sitio, sino que también planteó una serie de intrigantes preguntas sobre la historia y evolución de la arquitectura azteca. Muchos expertos han especulado que este templo recién descubierto podría estar dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, una deidad de suma importancia en el panteón azteca. Esta hipótesis se basa en la presencia de varios templos en la superficie dedicados a esta misma entidad, lo que sugiere un patrón de veneración continua a lo largo del tiempo. Sin embargo, la ubicación subterránea de este nuevo templo plantea interrogantes fascinantes. ¿Por qué fue enterrado bajo la pirámide principal? ¿Existía algún pasaje secreto o ritual que permitiera el acceso a este santuario oculto? A medida que la tecnología arqueológica avanza y nuestros métodos de investigación se vuelven más sofisticados, es posible que estemos al borde de una nueva era de descubrimientos aztecas. Con paciencia, dedicación y un poco de suerte, es posible que pronto encontremos respuestas a estas preguntas apremiantes,
desentrañando aún más los misterios que los aztecas dejaron para que las generaciones futuras los descubrieran. Cementerio de gigantes. Otra cosa que debe decirse a medida que continuamos a través de esta lista es que el término gigante en realidad puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la altura humana promedio es de aproximadamente 1,77 para los hombres y un poco más baja para las mujeres. Entonces, si conocieron a alguien que era unos centímetros más alto que ellos, bueno, bien pueden decir que habían conocido a un gigante, aunque técnicamente no fue así. La razón por la que menciono esto fue que en China, allá por 2017, se encontró un cementerio de los llamados gigantes que databa de 5.000 años. Eso lo situaría de nuevo en el período neolítico de la historia, que ha sido estudiado en profundidad por muchos científicos y arqueólogos. La razón por la que este lugar fue llamado el cementerio de gigantes fue que los cuerpos que fueron descubiertos en este lugar medían alrededor de 1,8 metros de altura. Esto es bastante significativo, porque también significaría que los humanos en este período eran mucho más altos de lo que deberían haber sido. Incluso encontraron a alguien que tenía 9 metros de altura, haciéndolos aún más altos que el resto. Si bien no se conocen las alturas exactas de los pueblos neolíticos en este lugar, otras regiones en este período eran aproximadamente 1,67 metros de altura. Así que ese es un gran salto para ellos, por así decirlo. Naturalmente, esto generó todo tipo de preguntas sobre por qué estos hombres en particular eran tan altos en comparación con todos los que los rodeaban. Algunos creen que fue porque pudieron acceder a mejores alimentos que ayudaron a nutrir sus cuerpos y también a crecer. Su riqueza durante ese período bien pudo haber ayudado con eso, así como las tumbas en las que se encontraron estos cuerpos estaban adornadas con riqueza. Entonces, como en todas las cosas en este mundo, cuando se trata de altura y ser un gigante, bueno, todo es relativo. Niños pequeños de Fayum. En algún momento del siglo I después de Cristo, durante la preparación para el entierro de un pequeño niño egipcio, un artista meticuloso pintó con gran cuidado y detalle la imagen del infante en una tabla de madera. Esta tabla, creada con esmero y atención, fue posteriormente colocada sobre el rostro del niño como parte del ritual funerario, preservando así su apariencia para la posteridad. Transcurridos miles de años, los notables avances en la tecnología moderna han permitido realizar un escaneo no invasivo de la momia, revelando aspectos fascinantes que antes permanecían ocultos. Este proceso innovador ha logrado, por primera vez, visualizar el cráneo del niño a través de las múltiples capas de vendajes que lo envolvían, ofreciendo una visión única de la anatomía del pequeño. Los resultados de estas exploraciones han sido sorprendentes. Se ha descubierto que el niño poseía un peinado bastante inusual, trenzas de cabello cuidadosamente enroscadas alrededor de un corte de pelo corto. Esta disposición del cabello creaba la ilusión óptica de una corona natural alrededor de su pequeña cabeza, añadiendo un toque de distinción a su apariencia. Además de este peculiar peinado, las exploraciones han permitido identificar características faciales únicas en el niño. Se ha observado que sus ojos estaban notablemente juntos, un rasgo que probablemente le confería una mirada intensa y penetrante. Asimismo, se ha constatado que poseía una mandíbula de tamaño reducido, lo cual, combinado con sus otros rasgos, le otorgaba un aspecto singular y memorable. Estos hallazgos no solo nos brindan información valiosa sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto, sino que también nos permiten vislumbrar la apariencia y las características físicas de los individuos de aquella época, acercándonos un poco más a comprender la diversidad y la belleza de la antigua civilización egipcia. Las tumbas del Nilo. Este es un lugar donde los descubrimientos arqueológicos son una constante fascinante. Egipto. La búsqueda incesante de reliquias del pasado ha llevado a innumerables expediciones y excavaciones, cada una con la esperanza de arrojar luz sobre los enigmas de esta antigua civilización. En este contexto de continua exploración, el año 2021 marcó un hito significativo con un descubrimiento extraordinario en el delta del Nilo. Los arqueólogos desenterraron un tesoro histórico, más de un centenar de tumbas antiguas, cuidadosamente preservadas a lo largo de milenios. A primera vista,
Este hallazgo podría parecer simplemente otro capítulo en la larga historia de descubrimientos egipcios. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso de estas tumbas radica en su antigüedad. Se remontan a una época anterior al período de los faraones, ofreciendo una ventana única a un pasado aún más remoto de lo que se pensaba. Esta datación temprana no solo desafía nuestras percepciones previas, sino que también revela prácticas funerarias notablemente diferentes a las que se conocían hasta ahora. Cada tumba, cada artefacto, cada resto humano cuenta una historia que precede a la era de las pirámides y los jeroglíficos, proporcionando información invaluable sobre un período de la historia egipcia que hasta ahora permanecía en gran parte envuelto en el misterio. Expertos han identificado a los individuos enterrados como hicsos, un grupo cuyo papel en la historia egipcia ha sido debatido durante décadas. Considerados tanto invasores como inmigrantes, los hicsos dejaron una marca significativa en el antiguo Egipto. Los arqueólogos esperan que estas tumbas revelen información sobre la interacción entre hicsos y egipcios nativos, incluyendo influencias culturales mutuas. El sitio ha revelado fascinantes reliquias, como exquisitas joyas que muestran las habilidades artesanales y gustos estéticos de la época, proporcionando información sobre prácticas comerciales, metalurgia y estatus social. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran recipientes con restos de infantes, posiblemente relacionados con creencias funerarias. Los arqueólogos trabajan para descifrar el significado de estos entierros. Este descubrimiento en el delta del Nilo demuestra que la historia aún guarda muchos secretos, desafiando nuestro conocimiento sobre nuestros antepasados y su mundo. Los gigantes Yakutia. Ahora voy a decirlo directamente. Los esqueletos de gigantes en Yakutia probablemente eran falsos desde el principio. Quiero decir, en primer lugar, se dieron a conocer al mundo a través de fotografías que se publicaron en línea sin ningún tipo de fuente sólida adjunta. Y eso nunca es realmente una buena señal cuando se trata de historia. En segundo lugar, en el momento en que llegaron al mundo online, la gente empezó a debatir sobre cada uno de ellos. Surgieron todo tipo de conspiraciones para afirmar que el gobierno y otros en el poder simplemente estaban tratando de ocultar la verdad de estos esqueletos para que no supiéramos realmente acerca de los gigantes que vivían entre nosotros. Algunos funcionarios rusos incluso afirmaron que las fotos eran reales y que es posible que hayan encontrado un gigante. Pero por ahora no voy a contener la respiración. La faraona Tawasret. A continuación tenemos otra momia antigua y espeluznante. Esta vez estamos viendo una que se presume que es la de la faraona Taurasrete. Fue encontrada enterrada con un montón de cosas de la dinastía 19 y varias correas con su nombre. Así que es una suposición razonable. Para ser justos, la momia muestra evidencia de que en realidad usaba una corona muy ajustada y que su cabello estaba muy bien conservado. Es espeluznante. Era una antigua reina egipcia que gobernó como la última faraona de la dinastía 19 durante el período tardío del Imperio Nuevo. Reinó aproximadamente desde 1191 hasta 1189 a.C. Su reinado sería breve e inestable, y después de su muerte, la dinastía 19 llegaría a su fin. Su muerte conduciría a un período de agitación que significó el final de la dinastía. Pero aquí está su rostro imaginario y su espeluznante momia para que la vean. Así que, aunque murió, nunca pudo descansar en paz. Estructuras mayas antiguas descubiertas recientemente. Los mayas surgieron prácticamente de la nada para dominar América Central y partes de América del Sur. Crearon ciudades y monumentos enormes y luego pareció que, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente desaparecieron. Todavía no sabemos qué les pasó realmente. Y es por eso que muchos siempre se sorprenden cuando encontramos aún más cosas relacionadas con ellos, como en 2022, cuando miles de estructuras pertenecientes al Imperio Maya aparecieron en Guatemala. Y no bromeo, esto sucedió porque algunas personas decidieron observar Guatemala con tecnología aérea, y cuando lo hicieron fue cuando descubrieron 60 nuevas estructuras mayas que incluían pirámides, calzadas, cimientos de viviendas e incluso fortificaciones defensivas. Así que eso solo lo convierte en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la década actual, porque no solo hay una nueva conexión con los mayas para investigar y explorar,
sino que hay literalmente decenas de miles de lugares, artefactos y más nuevos que podemos revisar para ver si revelan algo más sobre los mayas y cómo vivían durante su apogeo. Un dato curioso sobre los mayas es que, aparentemente, en esta parte de Guatemala vivían más personas que ahora durante la era maya. Y, lo que es igual de importante, los mayas eran muy respetuosos con la naturaleza, por lo que expandieron su alcance y su imperio sin causar un daño enorme a los bosques cercanos, como hace la gente hoy en día. Sin embargo, hay otra cosa que tener en cuenta. La razón por la que pudieron encontrar este asentamiento fue gracias a una tecnología conocida como LIDAR, un tipo especial de radar. Y si se han encontrado este tipo de cosas en los bosques de Guatemala, no hay más remedio que preguntarse dónde más pueden existir restos ocultos de los mayas. Ese solo pensamiento hará que muchos de ustedes busquen respuestas durante años. Los gigantes de Virginia Occidental. Solo hemos hablado unas cuantas veces de Estados Unidos con sus gigantescas leyendas. Y aquí hay otro que puede hacerte pensar por una razón u otra. Al parecer, durante los días de la minería del carbón en Virginia Occidental, los mineros encontraban continuamente huesos en un área determinada que marcaban a las personas que vivían allí con más de 24 metros de altura. Se descubrieron tantos de estos huesos que en realidad se referían al área como una ciudad gigante. Ahora, antes de que pienses que es falso, el Smithsonian envió un equipo para ver qué estaba pasando y encontrarían aún más personas de increíble altura dentro de la región. Creían que el grupo pertenecía a la misma tribu nativa americana, lo que explicaría las alturas similares. Reconstrucción de la momia Yuya. Yuya fue una figura bastante influyente en el antiguo Egipto alrededor del año 1400 a.C. Es más conocido por ser el padre de la reina Tie, a quien vimos antes, la que fue la gran esposa real del faraón Amenhotep III. Su tumba fue descubierta en 1905 en el Valle de los Reyes, donde se le había dado la designación de KV-46. La tumba era inusual porque todavía tenía un montón de artefactos y había sobrevivido al saqueo. Y la momia estaba increíblemente bien conservada. De hecho, esta momia es un ejemplo de lo mejor de las habilidades de momificación del antiguo Egipto. Todo el proceso habría llevado mucho tiempo para realizarse correctamente y también era algo bastante costoso y laborioso de hacer. El hecho de que Yuya estuviera tan bien conservada demostró que los embalsamadores realmente hicieron un buen trabajo. El rostro se puede ver tan claramente que toda reconstrucción se hace realmente más fácil. El carácter del hombre parece ser visible en el rostro de la momia, incluso si está todo asqueroso y arrugado. Palacio Kimun. En 2019, la nación de Irak atravesaba una sequía bastante prolongada y como resultado, el embalse de la presa de Mosul tenía niveles bastante bajos y dejó al descubierto las ruinas de una antigua ciudad que databa de la Edad del Bronce. Uno de los puntos de referencia clave de esa ciudad era un palacio especial que tenía un tamaño decente. Después de realizar algunas investigaciones, se afirmó que las ruinas provenían del Imperio Matani, un reino del cercano Oriente que había gobernado partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. La razón por la que sabemos sobre este imperio es que se encontraron un par de sitios más de él a lo largo de los años. El problema era que esos sitios eran de los límites exteriores de su nación, pero el que se encontró en la presa era una ubicación más centralizada, como lo demuestra el palacio que descubrieron. Irónicamente, en 2010 hubo una oportunidad de intentar ver qué había dentro de la presa, ya que otra sequía había bajado los niveles de agua y había dejado al descubierto algo en su interior, pero no estaba lo suficientemente bajo como para arriesgarse a entrar. En cuanto a lo que se encontraría dentro del palacio y otros lugares dentro de la ciudad descubierta, había rastros de murales, así como tablillas que contenían escritos de la nación. De hecho, habría sido una de las primeras formas de escritura en la historia de la humanidad. Te hace preguntarte qué hay en el fondo de otros lugares y si estamos a solo una sequía de aprender aún más sobre la historia. Gigante romano. Ahora puedes pensar que, dada su grandeza y amor por los gladiadores,
La antigua Roma habría tenido algunas de las personas más altas del mundo, pero ese no era exactamente el caso. En realidad, estaban por debajo del promedio de 17 metros del que he estado hablando a lo largo de este video. Sin embargo, hay algunos arqueólogos que han encontrado el esqueleto completo de un hombre que se dice mide más de 2 metros de altura y que vivió en aquellos tiempos antiguos. Eso significa que realmente era un gigante para sus compañeros romanos, y probablemente hubiera sido interesante ver cómo lo trataban en la cultura o si lo usaban para algún tipo de propósito especial. Desafortunadamente, moriría increíblemente joven, viviendo no más de 20 años, lo cual no es una sorpresa dada la falta de medicina real en esa época. En todo el folclore mundial, los gigantes han prevalecido, seres míticos conocidos por su colosal tamaño y fuerza, y en muchas culturas a menudo representan las fuerzas primarias de la naturaleza, o pueden encarnar cualidades tanto buenas como malas. De hecho, la mitología nórdica presenta gigantes de hielo, mientras que la mitología griega presenta a los gigantes, seres monstruosos que nacen de la sangre de Urano. El folclore británico cuenta historias de gigantes como Gog y Magog, asociados con monumentos antiguos. Y en las leyendas galesas, gigantes como Bran el Bendito tienen atributos míticos. Misteriosa momia de mujer. Una momia egipcia que fue transportada desde Egipto a Polonia a principios del siglo XIX ha sido sometida recientemente a nuevas pruebas por un equipo de científicos polacos y lo que descubrieron se cree que es la primera momia embarazada del mundo. Hay chistes de mal gusto, pero es demasiado desgarrador pensar en ellos. La momia data del siglo I a.C. y durante muchos años se creyó que era el cuerpo de un sacerdote. Pero la ciencia moderna puede investigar donde antes no era posible. Mediante el uso de escáneres radiológicos, los científicos del Museo Nacional de Varsovia descubrieron que la momia no solo era una mujer, sino que estaba embarazada de unas 28 semanas cuando murió, aunque me da un poco de pena. Pero incluso cuando las cosas son tristes y probablemente no alientan a investigar más, siempre hay algunos egiptólogos que buscan investigar de todos modos. Así que este es aparentemente el rostro de una mujer joven que murió cuando estaba embarazada y luego fue momificada, para luego ser desenterrada y analizada unos milenios después. Lagunita y Tamchin. Ahora nos dirigiremos a los climas cálidos de México, específicamente a una jungla mexicana, porque fue allí donde se redescubrieron dos antiguas ciudades mayas en el año 2014. Los nombres de las ciudades eran Lagunita y Tamchin, y se encontraron en la reserva selvática más grande de México, lo que puede explicar por qué no se encontraron antes. La selva de esa zona es particularmente densa y difícil de atravesar. Por lo tanto, para llegar a los lugares, es necesario contar con un guía competente o algún tipo de tecnología aérea que lo ayude a atravesar las partes más difíciles. La ironía aquí es que en realidad fue descubierto por un arqueólogo en la década de 1970. Sin embargo, nunca había publicado su trabajo ni dijo dónde estaban realmente estas ciudades. Por lo tanto, el lugar podría haber sido estudiado a fondo a estas alturas, y sin embargo no fue simplemente porque se le había olvidado. De cualquier manera, ahora tenemos dos ciudades que se pueden investigar para ver si hay alguna pista que nos proporcione sobre lo que pudo haber sucedido con los mayas. Esto demuestra lo vasto que era su imperio, que incluso llegaba a las partes más profundas de la selva. Machu Picchu. En realidad no es un descubrimiento tan reciente, pero si quieres hablar de sitios misteriosos que se descubren, no puedes dejar de lado Machu Picchu. La razón de esto es que es fácilmente una de las ciudades más misteriosas que vas a visitar. Incluso se la conoce como la ciudad perdida de los incas, quienes, como ya habrás adivinado, fueron una civilización misteriosa que prácticamente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Parece que ese tipo de cosas suceden bastante a menudo. El verdadero misterio en torno a Machu Picchu está en su construcción y en parte de su propósito. Los incas eran claramente brillantes y astutos, como lo demuestra la ciudad por sí sola. Sin embargo, no eran el tipo de gente que escribiera las cosas. De hecho, en realidad no tenían un lenguaje escrito como tal. No hay historias ni registros de cómo era Machu Picchu durante su apogeo, antes de que los incas se fueran o abandonaran, o lo que fuera que hicieran. Y cuando te sumerges en la ciudad,
no puedes evitar mirar la construcción y preguntarte cómo pudieron llevar a cabo tal construcción. Esa es parte de la razón por la que el lugar ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las nuevas maravillas del mundo. El gigante irlandés. Vamos a comenzar con los gigantes humanos, porque todos deberíamos saber por ciertas cosas, como los deportes, que los hombres y las mujeres pueden llegar a ser muy altos cuando la genética y las anomalías los golpean de la manera correcta. Por ejemplo, en 1761 había un hombre irlandés llamado Charles Byrne, que más tarde sería apodado el gigante irlandés porque llegaría a medir más de 2 metros de altura en ese periodo. Y en ese lugar debe haber sido todo un sitio. No olvide que hoy en día solo conocemos ciertos problemas de crecimiento gracias a la ciencia y la investigación serias. Pero en aquel entonces, cuando vieron lo alto que era en comparación con sus padres, es posible que se hayan preguntado si algo estaba pasando, hasta el punto de que sus padres les dijeron a todos que fue concebido encima de un pajar. Y esa fue la explicación de su altura. Sí, eso es realmente lo que dijeron. Aceptando quién era, luego recorrió Europa y exploró, y al instante llamó la atención donde quiera que fuera, lo cual no es una gran sorpresa. Era tan alto que cuando quería encender su pipa, podía utilizar las farolas del pueblo que colgaban en lo alto para iluminar las calles. Los periódicos lo amaban. No solo era una curiosidad humana, sino que también poseía el carisma del que carecían otros artistas. En 1782, incluso había inspirado un exitoso espectáculo teatral. De hecho, era tan alto que todo el dinero que ganaba con los espectáculos lo guardaba mientras viajaba porque nadie sería tan tonto como para intentar atacarlo. Sin embargo, al igual que muchas personas altas, tenía una condición médica que causó su muerte. En este caso, sería un tumor en su glándula pituitaria que lo mantuvo creciendo y creciendo hasta que finalmente le quitaría la vida. Su mala salud le llevó a morir con tan solo 22 años. Así que deja que sea una lección para ti. El hecho de que alguien sea famoso por su altura no significa que siempre esté viviendo una buena vida. Tales maravillas tienen un costo. Pero si espera algo como descubrimientos misteriosos de esqueletos gigantes de todo el mundo, lo tenemos cubierto, sobre un tema diferente. Reconstrucción facial de Nefertiti. En 2018, un grupo de científicos de la Universidad de Bristol en el Reino Unido utilizó tecnología de imágenes en 3D para intentar averiguar cómo podría haber sido la reina Nefertiti. Dicen que se necesitaron 500 horas para averiguarlo, y, curiosamente, se parece mucho a las miles de esculturas y otras representaciones artísticas de su rostro. ¡Qué raro! Y también recibieron algunas críticas por el tono de piel probablemente inexacto que eligieron para ella. Como una de las reinas más famosas del antiguo Egipto, la reina Nefertiti es famosa por su aparente belleza extraordinaria. Las representaciones de ella la mostraban con rasgos largos y elegantes. De hecho, es la reina egipcia de la que aún existen más bustos, estatuas, impresiones artísticas y monumentos, lo que sugiere que su forma era popular durante su reinado. Como esposa de Akenatón, Nefertiti supervisó un Egipto que estaba en medio de un cambio tumultuoso. El faraón y su reina provocaron un cambio en las prácticas religiosas del país, así como muchos cambios sociales. Como parte de este cambio general en la nación, la atmósfera política implicó otorgar una mayor autoridad a la familia real, y esta puede ser la razón por la que Nefertiti apareció tan prominentemente. Formaba parte de la propaganda de la época consolidar el poder del propio faraón, enfatizando también la influencia de la reina sobre el pueblo. La imagen de Nefertiti también se utilizó ampliamente como medio para encarnar varias de las nuevas reformas religiosas. Se cree que Nefertiti continuó ocupando una posición de influencia incluso después de la muerte de su esposo. Incluso se ha sugerido que había reinado como faraón hasta que Tutankamón tomó el poder, aunque la evidencia de ello es discutida. Incluso si nunca reinó oficialmente en la posición más alta, no hay duda de que Nefertiti fue y sigue siendo una de las reinas más famosas de Egipto. Gigantes cornudos. Después de hablar sobre el avistamiento, ¿tu fuente? Ahora tenemos que hablar de una publicación de Facebook. Así es, una publicación en Facebook, en la que una persona publicó una foto de un cráneo humano
con cuernos saliendo de él, afirmando que era parte de un esqueleto de proporciones gigantescas y que alguien lo había hecho de manera que el resto de los huesos no ser visto de nuevo. Y sin embargo, esta persona de alguna manera consiguió ese cráneo y luego publicó sobre él en Facebook. Bien, ahora bien, para ser justos, existen ciertos trastornos genéticos que pueden presentar crecimientos anormales en el cráneo humano. Y para aquellos de la antigüedad, estas deformidades podían ser vistas como demoníacas o malditas, y la gente probablemente era condenada al ostracismo por su condición. Sin embargo, nunca se ha registrado ningún caso en el que a alguien le hayan salido cuernos del cráneo. Sí, estoy seguro de que hay algunas personas que querrían hacer esto, pero no se ha hecho de forma natural. Se trajo a expertos para analizar la publicación y dijeron que el cráneo era falso. Y luego fuentes oficiales se comunicaron con el cartel de Facebook sobre su reclamo y, sorprendentemente, nunca recibieron un comentario. Eso lo dice todo, ¿no crees? Quizás deberíamos hablar con Mark Zuckerberg sobre esto. Todos sabemos que es muy íntegro con su plataforma. Se revelan 3 rostros de momias egipcias. Primero, tenemos a 3 hombres del antiguo Egipto que han sido reimaginados utilizando tecnología del siglo XXI. Estos hombres vivieron hace más de 2000 años, pero utilizando una combinación de ADN extraído de sus momias y un montón de tecnología digital y software de escaneo, aparentemente ha sido posible hacer una estimación bastante buena sobre cómo podrían haber sido cuando estaban vivos. Todo es emocionante. Estas 3 momias fueron encontradas en la antigua ciudad egipcia, donde fueron enterradas entre 1380 a.C. y 425 después de Cristo. No es especialmente específico, lo sé, pero ¿qué puedo decir? Solo trabajo aquí. Básicamente, la forma en que se realizó esta reconstrucción implicó un montón de ciencia inteligente. A diferencia de muchas otras supuestas reconstrucciones que no son más que una simple suposición, los científicos extrajeron ADN y luego secuenciaron los genomas de la momia, y esto es lo que usan para crear las reconstrucciones. Al final, todo es muy inteligente. El gigante búlgaro. Ahora iba a saltar un océano y dirigirse a Bulgaria, donde en 2022 encontraron un enorme esqueleto que hizo pensar a mucha gente en los gigantes. El esqueleto se encontraría en lo que una vez fue la antigua ciudad de Odesos, un puesto comercial establecido por los griegos a finales del siglo VII a.C. La investigación sobre el esqueleto indica que alguna vez fue un hombre del siglo IV o V después de Cristo, una época en la que esa zona estaba densamente poblada por todo tipo de personas diferentes. No revelaron la altura exacta del esqueleto, lo cual es un poco frustrante, pero sí dijeron que era un hombre muy alto. En cuanto a cómo este hombre tan alto encontró su final, supuestamente tuvo algo que ver con las paredes cerca de las cuales estaba. O estaba trabajando en una pared, o algo estaba sucediendo en la pared que le había causado la muerte. Ahora, no podemos decir qué tan gigante era sin su altura completa, pero probablemente no le habrían dado tanta importancia a menos que fuera al menos un poco alto. ¿Crees? El joven faraón Siptah. Siptah ascendió al trono cuando todavía era un niño. Su madre, la reina Tía, fue su regente durante los primeros años de su reinado, y tras bambalinas, la lucha por el poder fue un completo caos. Siptah era extremadamente enfermizo y básicamente nunca estuvo lo suficientemente bien como para hacer nada que se pareciera a gobernar Egipto. Murió cuando era joven y aunque no se sabe exactamente cómo ocurrió, lo más probable es que se debiera a problemas de salud debido a una afección que ha permanecido en el misterio. Por supuesto, también existe la posibilidad de que lo asesinaran, pero aquí está el video de la reconstrucción de su rostro. No estoy seguro de en qué se basa exactamente. Parece que todo tipo de personas están en las viejas redes haciendo reconstrucciones de momias e inventando cómo creen que se ven usando Photoshop o lo que sea. Pero, ¿qué piensas de todo esto? Adelante. Cuéntame lo que piensas en la sección de comentarios que aparece más abajo. Reconstrucción facial de la reina Tai. La siguiente es tan espeluznante que es posible que nunca vuelva a dormir. Esta es una reconstrucción en video del rostro de una momia de hace más de 3000 años. Tenía uno de los cabellos más duraderos y por alguna razón, un grupo de científicos decidió intentar averiguar
como se habría visto antes de que se arrugara y momificara. Entonces, la mejor manera de hacerlo es hacer una especie de lapso de tiempo aterrador en el que su rostro imaginado en vida se transpone a su rostro momificado muerto, lo que crea una combinación muy inquietante de vida y muerte. Y todo ese cabello también. Se cree que esta momia que ha sido desenterrada y manipulada son los restos mortales de la reina Tai. Fue una figura muy influyente en la historia del antiguo Egipto y fue la gran esposa real del faraón Amenhotep III y la madre del faraón Akenatón. Sus padres eran funcionarios de alto rango y sacerdotes que tenían varios títulos religiosos. Desempeñó un papel en cuestiones religiosas y culturales en la 18 dinastía, apoyando los extensos proyectos de construcción de su marido, y aparentemente era conocida por sus habilidades diplomáticas. Luego continuó teniendo cierta influencia durante el reinado de su hijo, que es conocido por su revolución religiosa, que se centró en el culto a Atón. Su nombre se encuentra en varias inscripciones y monumentos de este lugar, y se dice que murió alrededor de 1338 a.C. Fue enterrada en el Valle de los Reyes, y su momia fue redescubierta más tarde en la tumba de Amenhotep II. Y desde entonces su momia ha sido sondeada y escaneada, y su rostro reimaginado para que todos lo vean boquiabiertos. Sansingdui. Una razón clave para encontrar civilizaciones antiguas del pasado es comprender la historia de las áreas en las que se encontraban. Por ejemplo, en el sudeste asiático durante la Edad de Bronce, hubo una vez una metrópolis próspera con este nombre muy difícil de pronunciar, que probablemente me equivoqué. El problema es que alrededor del año 1000 a.C., todo el lugar fue abandonado. Y cuando la cultura la superó, su relevancia para la zona pronto se olvidó. Como tal, no fue redescubierta en su totalidad hasta finales del siglo XIX, cuando varios equipos pudieron excavar en la región y encontraron artefactos de jade y más en ciertos lugares. Pronto se dieron cuenta de que habían encontrado una ciudad antigua y comenzaron a trabajar en serio para descubrir lo que se demostraría que era esta ciudad antigua. Lo que realmente impresionó a todos fue el arte de los diversos artefactos que se descubrieron. Había cosas dentro de varios pozos y montículos que superarían ciertos tipos de arte que podría encontrar hoy. Y créanme cuando les digo que todavía están excavando en la ciudad mientras hablamos. De hecho, en 2022, encontraron aún más artefactos que generan aún más curiosidad sobre la ciudad y por qué fue abandonada y hasta dónde llegaron los antiguos habitantes para intentar asegurarse de que sus invaluables artefactos no fueran descubiertos en el futuro. A veces es mejor que el pasado no permanezca enterrado. El gigante de Castelnau. Como probablemente sepas, la obsesión de la humanidad por la idea de los gigantes se ha introducido en las mitologías de muchos pueblos y culturas. Y sin embargo, en 1890, un antropólogo descubrió 3 huesos aparentemente humanos de tamaño gigantesco durante una excavación en un cementerio de la Edad del Bronce en Castelnau, Francia. No hace falta decir que quedó bastante fascinado por este hallazgo. ¿Y quién puede realmente culparlo por eso? Uno de los huesos que encontró fue un fémur roto. Tenía 14 centímetros de largo y la circunferencia del hueso era de 16 centímetros. Eso no es pequeño desde ningún punto de vista, especialmente porque era un fragmento del hueso principal. Entonces, si todo fuera tomado al pie de la letra, estimó que esta persona podría haber tenido al menos 3 metros de altura. Eso está muy por encima del ser humano más grande jamás registrado. Entonces sí, es un niño grande. Y para ser claros, esto no es como cualquier otro cuento gigante donde los huesos eran falsos. En realidad eran reales y fueron analizados por otros miembros respetados de la comunidad científica que habían confirmado que efectivamente eran humanos. Sin embargo, también dijeron que era poco probable que fuera una raza de gigantes, sino que era un humano deformado en cuanto a su crecimiento antinatural. Pero aquí es donde la historia da un giro. Unos años más tarde, apareció otro conjunto de huesos en esa zona que respaldaban sus hallazgos, y un esqueleto parecía indicar que la persona que encontraron estos nuevos arqueólogos era incluso más alta que eso. Y sin embargo, nunca se han encontrado otros huesos, y desde entonces no se ha vuelto a hablar del gigante. Pompeya.
Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, todo gracias a su profunda y oscura historia. Originalmente era una ciudad romana que había sido sepultada viva por un volcán en erupción conocido como Monte Vesubio, y luego permaneció enterrada durante cientos de años hasta que finalmente alguien redescubrió parte de ella. Desde entonces, muchas naciones se han unido para intentar desenterrar Pompeya y ver qué puede decirnos la antigua ciudad. Hay que reconocer que se han desenterrado grandes trozos de la ciudad, pero incluso hoy en día, gran parte de ella sigue enterrada bajo la tierra y las cenizas. Con ese fin, hemos aprendido algunas cosas sobre el día de la erupción, como cómo murieron ciertas personas, dónde estaban cuando murieron y qué tipo de cultura tenía Pompeya antes de su desaparición. Todavía hay mucho que aprender sobre este lugar, y eso dice mucho. Faraón gigante. Dada la riqueza de la historia que el antiguo Egipto ha proporcionado y continúa proporcionando al mundo, no es nada extraño pensar que uno de los faraones de Egipto pudo haber sido un poco más alto que todos los demás. Específicamente, estoy hablando del faraón conocido como Sanoct, cuyos restos indicaron que podría haber sido víctima del gigantismo. Pero claro, el contexto lo es todo. En aquella época, en Egipto, la población media medía menos de 17 metros de altura, pero aparentemente medía aproximadamente 1,88 metros, lo que habría sido una gran diferencia en ese momento. Ahora, irónicamente, se ha registrado que los faraones en general eran típicamente más altos que el promedio de la población debido a su riqueza y a la buena cantidad de comida que tenían. Pero podría haber sido el primer faraón gigante que la nación haya visto. El rey Gidefri. Por último, tenemos otra reconstrucción a partir de una estatua de un antiguo faraón egipcio en la que, en esta ocasión, se ve a un hombre que gobernó Egipto hace mucho tiempo, como en el año 25 a 75 a.C. Su padre era Keops, el hombre de la Gran Pirámide. Este tipo de reconstrucción vaga estima la apariencia de un hombre que murió hace tanto tiempo que sería absolutamente imposible demostrar que se parecía o no a este. Pero, qué sé yo, estoy seguro de que tienes muchas ideas espléndidas, así que sigue adelante y cuéntame lo que piensas al respecto en los comentarios a continuación. Mahendra Parvata. Ahora nos dirigimos a Camboya para el siguiente sitio antiguo, o más exactamente, el sitio de una antigua capital, Mahindra. Parvata fue una capital del Imperio Jemer, que había gobernado el sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Durante mucho tiempo se creyó que la antigua ciudad estaba oculta bajo una espesa vegetación en una montaña camboyana, que no estaba lejos del templo de Angkor Wat. Y, por supuesto, no solo estaba allí, sino que los habitantes de Camboya nunca habían dicho que se había perdido. De hecho, durante mucho tiempo guiaron a la gente en peregrinaciones al lugar, lo que les permitió obtener algo de dinero de la empresa, ya que eran los únicos que sabían dónde estaba. Una gente tan astuta y agradable, el lugar fue una vez una metrópolis, y muchos habían elogiado la construcción que habían visto en su interior. Así que uno solo podía preguntarse qué revelaría sobre el imperio del que formaba parte él. Gigante de Extremadura. Ahora me voy a España para ver al próximo gigante, y esta es otra historia real. Permíteme presentarte al gigante de Extremadura. Era venerado en España porque era uno de los hombres más altos de la región en su época. Medía aproximadamente 2,4 metros de altura. Muchos de sus compatriotas nunca habían visto a alguien tan alto como él, y no los voy a culpar por sorprenderse por su altura. Como resultado de su tamaño único, lo metieron en el circo y otros lugares para lucir su gigantesco cuerpo. Pero al igual que otro gigante que mostré antes, su altura tuvo un precio fatal debido a su mala salud. Murió muy joven, a la edad de 26 años. Su cuerpo estaría expuesto al Madrid durante bastante tiempo después. Tutmosis. A continuación tenemos una momia cuyo propietario original es incierto. Se cree que se trata de un niño que pudo haber sido el primer hijo de Amenhotep III y la reina Tai. Se sabe que este hijo suyo murió cuando era joven, y esta momia parece haber sido un niño adolescente que fue encontrado en la tumba KV-35 entre la momia de la reina Tai y su hija. Esta momia tenía un tipo de peinado muy específico que se llamaba el mechón lateral de la juventud,
que consistía en una cabeza calva y luego una sola trenza de pelo. Esto generalmente indicaba que el joven estaba por debajo de la edad adulta. Creen que este puede haber sido el príncipe Tutmosis y es conocido por su gato mascota que se llamaba Taimui. Y de hecho, amaba tanto al felino que hizo construir un sarcófago para él. Y ese ataúd de gato se encuentra ahora en el Museo Egipcio de El Cairo. Gigante Longshan. Ahora aquí hay una historia que podemos decir que es real, pero también tenemos que ponerla en el contexto de los tamaños relativos, porque en 2010, una excavación en China dio como resultado lo que se llamó el gigante Longshin, un adolescente que tenía entre 16 y 18 años y medía 1,93 metros cuando murió. Y para un adolescente, bueno, eso es bastante alto, especialmente para esa parte del mundo. El gigante parecía tener muchas características físicas similares a las del sur de Asia moderno. Su tamaño no fue el único misterio que quedó sin respuesta. Se encontró que se encontraba en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo murió exactamente? También tenía múltiples agujeros en la cabeza. ¿Y de dónde vinieron esos? Y claro, ¿era él el único gigante de su pueblo? Quizás el mundo nunca lo sepa. Tutmosis III. Sí, este es el pequeño imbécil del que escuchamos antes. Él es el que era demasiado pequeño para ser rey cuando ascendió al trono. Entonces Hatshepsut gobernó Egipto hasta que él fue más grande y luego intentó borrarla de toda la historia porque era muy frágil en el departamento del ego. De todos modos, este niño finalmente murió y fue momificado como todos los demás faraones, y su pobre rostro arrugado aparentemente también ha sido reconstruido por nuestra ciencia y tecnología modernas. Es algo maravilloso, pero seguramente tenemos cosas mejores y más importantes en las que gastar todos nuestros cupones de ciencia en lugar de simplemente averiguar cómo podrían haber sido los pequeños advenedizos groseros de la historia antigua. Tal vez podríamos concentrarnos en algunas de las cosas más urgentes, como, no sé, la inminente catástrofe climática. ¿Quién podría decirlo? Pero ahí lo tienen, un niño rey con una mala actitud y su rostro profundamente imaginado. La tumba del primer emperador. Al volver a los sitios, tenemos que admitir que algunos de los artefactos de esta tumba son igual de importantes, si no más impresionantes, que el sitio en sí, porque aquí tenemos la tumba del primer hombre que gobernó la China unificada. Aunque su legado y personalidad todavía están en debate hoy en día, su tumba demuestra que era venerado, al menos por algunos, dada la naturaleza elaborada de todo lo que hay en su interior. El caso es que hay más de 8.000 estatuas de terracota hechas a mano para el difunto emperador, porque en aquel entonces se creía que había que enterrar a los muertos con ciertas cosas para que pudieran ser felices o para que pudieran vivir una vida mejor en el más allá. Imagínese dedicar todo ese tiempo a hacer esas estatuas. Sería una cantidad de trabajo bastante intensa, y menos mal que la cripta que alberga al emperador nunca se ha abierto. El gigante del montículo de serpientes. Cuando un lugar se impregna de folclore, sin importar cuán grande o pequeño sea, es inevitable que surjan historias sobre lo que realmente hubo allí. En Peebles, Ohio, hay un lugar llamado el Montículo de las Serpientes, donde una efigie específica da lugar a una historia de gigantes que pueden haber vivido en la zona. Según el cuento, había un esqueleto gigante que era parte de la efigie y ayudó a demostrar cuán gigantescos eran algunos de estos pueblos antiguos de la Tierra. En el tiempo. Desde entonces, la gente ha intentado investigar este lugar y los supuestos gigantes, pero no se ha encontrado ninguna prueba de ellos. Reconstrucción facial de princesas egipcias. Esta es la momia de Amenhirdus. Está en exhibición en el Museo del Vaticano porque aparentemente el papado también está muy interesado en el saqueo, pero probablemente ya lo sabíamos ahora, ¿no? El cuerpo de esta mujer fue momificado mediante el método egipcio antiguo habitual de evisceración y secado, y luego fue envuelto en vendas y cubierto con un sudario. Esta momia en particular ha sido escaneada de la misma manera que muchas otras y los científicos han logrado reconstruir lo que creen que esta mujer podría haber parecido antes de que estuviera toda seca, arrugada y asquerosa, y se veía bastante bien en esta especie de imagen imaginaria generada por computadora. Skara Brae.
Ahora nos dirigimos a Escocia para echar un vistazo a Skara Brae, un sitio neolítico que ha llamado la atención de muchos desde que fue descubierto. Lo curioso de este sitio es que se trata de un conjunto de 10 estructuras de piedra y la interpretación tanto de ellas como de su ubicación ha cambiado con el paso de los años. La razón de eso es que la tierra se ha erosionado con el tiempo y por lo tanto la verdadera ubicación de las piedras y su propósito ha cambiado. En este caso, si vas a ese lugar ahora mismo, estarás cerca de la costa. En cambio, en la época en que se construyó durante la Edad de Piedra, habría estado mucho más tierra adentro. De hecho, inicialmente estuvo enterrado hasta aproximadamente 1850, cuando se desató una tormenta y arrasó con el suelo que una vez lo había cubierto, lo que demuestra que la naturaleza gana una vez más. Bueno, eso es todo desde el ámbito de la historia y de los muchos sitios que han demostrado cuánto más necesitamos aprender sobre ella. Nos vemos en el próximo video.